Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Bueno, escuchaba a Cristina y ahí está una de las razones por la cual Cristina está judicialmente proscripta. Y es, entre otras cosas, porque como jefa del espacio político nacional y popular en la Argentina, ve lo que otros no ven debajo del agua, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Porque tenemos algunas fortalezas. En medio de esta gran derrota de la democracia, yo creo que esta es una derrota de la democracia, tener ahí un señor que le dedica su triunfo a sus perros y dice que va a derrotar la justicia social, es una derrota de la democracia. Por lo tanto, vamos a las fortalezas que tiene el movimiento nacional y popular. Bueno, la tiene Cristina Fernández de Kirchner, y no es casual que ella haya sido proscripta, que es uno de los elementos para mí a tener en cuenta en el análisis. Yo sé que esto se evita porque algunos creen que Cristina eligió no participar, y Cristina ha sido impedida de participar. Por lo tanto, si vos no incluís en el análisis político esta realidad, que es una realidad fáctica, probablemente saques malas conclusiones, como las muchas que yo escuché en las últimas horas. Parece que la derrota es un momento de desesperación que anula la inteligencia de gente inteligente, y pareciera también que la derrota es una especie de escenario de que no se vuelve. ¿Cómo no se va a volver de la derrota? Y sobre todo siendo peronistas. Algunos me llaman la atención. Pareciera que consume una especie de peronismo villiquen, ¿no? Donde el peronismo siempre triunfa, siempre gana, siempre es poderoso, siempre es mafioso, siempre... No, miren, el peronismo es un movimiento bastante sufrido. Yo les quiero contar, sobre todo a las nuevas generaciones, que tienen una mirada idílica y bastante machirula del peronismo, como arquetipo del pragmatismo absoluto y siempre victorioso. No, el peronismo es un movimiento que tiene mucho de pasión, mucho de sentimiento, mucho de triunfos, pero también que ha masticado muchas derrotas. Se cumplen 40 años de una derrota formidable que tuvo el peronismo después de haber atravesado la dictadura, que es la derrota que le imprimió Raúl Alfonsín. Una derrota impensable. El peronismo hasta ese momento, cada vez que pudo participar en elecciones libres, habría triunfado. La última vez que había participado en elecciones fue con Juan Domingo Perón y había sacado el 62% de los votos, año 1973. Y sin embargo, en octubre del 83, un peronista como Luder es derrotado por un radical como Alfonsín. Radical que yo siempre le voy a reconocer, a pesar de que fui muy crítico de su gobierno, como todos los ubaldinistas, le voy a reconocer que fue el único que se quiso medir con el peronismo sin atarle las manos, ¿no? Se subió al ring sin pedir que al otro le aten las manos, que era lo que siempre había hecho el radicalismo, y eso estuvo muy bien de Alfonsín. Es cierto, el peronismo venía muy castigado, mientras el radicalismo le había dado intendentes a la dictadura cívico-militar, el peronismo había entregado sus mejores cuadros juveniles en el terrorismo de Estado, ¿no? Pero quiero decir, el peronismo a veces pierde, no es que siempre gana. Y la derrota no es un lugar del que no se vuelve. No se vuelve del más allá, no se vuelve de la muerte, pero de la derrota sí se vuelve. Tenés que hacer las cosas mejor, simplemente. Ahora, por ejemplo, el desafío es entrar al balotaje. Cristina planteó no solamente lo de los 3 tercios, sino en otro pasaje de otra de sus intervenciones, también ella dijo que esto eran como 3 elecciones en una. Es una elección en 3 pasos. La primera era consolidar tu tercio, en la medida de lo posible con el mayor índice, ¿sí? La segunda es entrar al balotaje.
Y la tercera es ganar el balotaje. Son 3 elecciones en una, pero son 3 elecciones que tienen cada uno su lógica. Y cada uno el desafío, cada una de esas etapas, el desafío de diseñar una campaña que sea eficaz. Yo no sé si el catalán Rubí, el propio Massa, no sé si elaboraron la mejor campaña. Creo que hoy el resultado tendría que haber sido otro, no muy distinto, porque entre el primero y el tercero hay 3 puntos de diferencia. No hay un abismo de diferencia. Y es más, estoy convencido de que a Massa le va a resultar más sencillo construir su entrada al balotaje, porque su perfil político es un perfil político amigable con el centro político y hasta con la centro-derecha. Y ahí es donde el Movimiento Nacional y Popular va a poder explotar aquello que veíamos como debilidad o demérito de Massa. La historia es así. A veces no es como uno quisiera que sea, es caprichosamente como quiere ser. Y Sergio Massa, el hombre de todo lo que ya dijimos, probablemente hoy sea una carta mucho más ganadora que cualquier otra. ¿Por qué? Porque baja las reticencias de sectores políticos que, sin duda, por un lado, muchos se van a horrorizar con Milei, y yo creo que hay que horrorizarse, porque Milei es Bolsonaro, Milei es la ultraderecha fascista, que no puede llegar a la presidencia del país. Otros van a tratar de disputar con Milei, la propia Patricia Bullrich, que fue vencedora en la interna de Juntos por el Cambio, con lo cual probablemente entre ellos se quiten sus votos, se erosionen mutuamente, y habrá que ir a buscar los votos de aquellos que, sin ser peronistas, sin ser kirchneristas, es más, habiendo tenido muchas diferencias con ellos, al estilo Massa, puedan entender la encrucijada histórica que atraviesa la Argentina, teniendo que elegir entre un ultraderechista, fascista como Milei, y una ultraderechista como Patricia Bullrich. Si ese es el menú electoral a 40 años de la democracia, cerremos la puerta y nos vamos. Por lo tanto, al peronismo no le queda opción. Va a tener que construir ahora una campaña eficaz y competitiva para las PASO. ¿Qué quiere decir eso? Hay que entrar a las PASO, hay que entrar al balotaje, hay que entrar al balotaje de cualquier manera. Y ese de cualquier manera no es arriando las banderas, no, entendiendo que esta sociedad que hoy tenemos es una sociedad post-pandémica donde los problemas de la salud mental, los traumas generados en ese proceso, que es un proceso histórico, la mayor pandemia en la historia de la humanidad, ¿sí?, que ha generado secuelas emocionales, la irrupción del paradigma tecnológico, con sus plataformas, con sus redes, con el manejo de las emocionalidades a partir de un algoritmo, es decir, de la inteligencia artificial. Todo eso ha tenido impacto. Y por supuesto también, algo que dice Carlos Paño y en La Nación, que es muy interesante, él dice que todos los sólidos se desvanecen en el aire, eso está en el manifiesto comunista, todos los sólidos, todo lo estructurado parece caer frente a lo desestructurado. Lo desestructurado sería un tipo despeinado, que le dedica el triunfo a sus perros y que dice abiertamente que hay que acabar con la justicia social. A ver si se entiende, Ahora, esta realidad, que es una realidad horrible, no es una realidad a perpetuidad. Hay que construir la posibilidad de que esa sociedad reinterprete cuál es la oferta clara que tiene el Movimiento Nacional y Popular, en particular el que se vertebra a partir del peronismo. Yo creo que en este tiempo, donde todo esto estaba ocurriendo, donde ocurría el impacto de redes, donde ocurría el impacto emocional, bueno, el peronismo tuvo que enfrentar un montón de desafíos, siempre lo digo. A mí me parece que el gobierno de Alberto Fernández realmente atravesó problemas profundos y también algo de impericia propia. ¿Por qué? Bueno, no hay manuales para gobernar. Si te peleas aparte con Cristina, no es la mejor solución. Y esto lo quiero remarcar. El peronismo perdió demasiado tiempo y demasiada energía criticando a Cristina Fernández de Kirchner. Eso es imperdonable. Imperdonable.
Y los gobernadores, al desdoblar las elecciones, tampoco han cooperado mucho, ¿eh? Y después, la elección del candidato, Sergio Massa, no se le imputen absolutamente a Cristina. Massa es el candidato de síntesis de todos los espacios y todas las tribus que hay al interior del Movimiento Nacional y Popular. Bueno, la razón de ser del Movimiento Nacional y Popular está en peligro. Si gana Milei, lo más probable es que se acelere el proceso de degradación del peronismo, porque entre otras cosas, el objetivo central que tiene este candidato de diseño, armado por grupos empresarios, por Focus Group y también por casi yo diría un diseño algorítmico de la campaña, el objetivo primordial es romper el peronismo, romper el modelo sindical argentino, romper los convenios colectivos de trabajo, romper la ley 1420 y destruir las máquinas históricas de creación de clase media en la Argentina. Por lo tanto, aprovechando una circunstancia histórica donde el espacio nacional y popular no acierta con dar calidad y beneficios después de lo que fue el tsunami macrista, después del endeudamiento, después de la ruptura, el quiebre del tejido social, después de todo eso, le cuesta al Movimiento Nacional y Popular expandir los derechos, garantizarlos, estabilizarlos, sostenerlos. Tampoco ayuda mucho la supervisión del Fondo Monetario, digámoslo. Se ha resignado soberanía. Las herramientas de política económica que tiene el gobierno son limitadas. Esas cosas creo que fueron interpretadas por Cristina y por eso el candidato es Sergio Massa, nada más y nada menos. Creo que también queda saldada, por lo menos, al menos para mí, que esa decisión obedeció un escenario que es parecido a este que está ante nuestra vista. Yo sé que es difícil un día como hoy ser optimista, porque realmente la escena del personaje que emerge como eventual triunfador en estas PASO es una escena distópica. La Argentina, con la cultura política que tiene, es muy difícil que pueda deglutir, digerir, masticar, siquiera, a este delirante. Ahora, este delirante nos muestra un momento delirante de la Argentina. Y si la caracterizamos bien, este momento delirante necesita de un momento de mucha racionalidad. Y hay que construir esa nueva racionalidad. Esa nueva racionalidad implica que todos los que sepamos que, por ejemplo, para garantizar la salud mental hay que generar presupuestos económicos, hay que generar fondos para invertir en eso. Los que sepamos que la educación pública necesita de fondos para que se invierta y se sostenga la educación pública. Los que sabemos que para aumentar nuestras exportaciones necesitamos invertir y un Estado que oriente, entre otras cosas, la investigación científico-técnica. Los que entendemos que el salario es el motor de la economía, del comercio, de las pequeñas y medianas industrias. Los que entendemos que hay un comportamiento racional frente a la irracionalidad, tendremos que ser más que los que quieren dinamitar la Argentina. No parece tarea fácil ni sencilla, pero tampoco parece imposible, ¿eh? Porque si no podemos construir esa mayoría racional, si no podemos apelar también a ciertas emocionalidades conducentes, como puede ser el sentimiento de patria, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento democrático también, bueno, cerremos la puerta y nos vamos. Darse por derrotado, anclarse en la melancolía de la derrota, no ayuda a nadie, solo a Milei. Solo a Milei. Y me parece también que es importante destacar que el nivel de participación ha estado por debajo del promedio
que hay 11 millones de personas, escuchen bien, 11 millones de personas, algo así como casi 4, escuchen bien, 4 Uruguay, que no fueron a votar. Las razones pueden ser múltiples. Es más, muchos de ellos si fueran a votar quizá hubieran votado a Milei. No está garantizado que iban a votar a Massa o a Grabois. No, capaz que hubieran votado a Milei. Están allí diciéndonos algo. Son un yacimiento de apatía, abulia, resignación. Bueno, a ellos también hay que ir a convocarlos. Como dijo ayer Axel Kicillof, que fue el único que hizo un desempeño decoroso, junto a algunos intendentes que lo han hecho bien. Axel dijo, aunque vengan a votar en contra nuestra, pero necesitamos que vengan a votar. Hay que ir a buscar también a esa gente, aunque voten en contra nuestra. ¿Por qué? Porque la democracia se defiende con más democracia, con más participación, con más debate, con más discusión. Y quiero cerrar con esto, porque durante el gobierno nacional y popular, el gobierno peronista, no ha habido una política pública demasiado lineal en materia de comunicación. Tampoco ha sido demasiado efectiva. Los resultados están a la vista. Que el espacio político que dio origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual haya desertado o haya dictaminado que el fracaso en su aplicación invalida todos los planteos que hay alrededor de la comunicación y cómo ésta influye en las decisiones ciudadanas, a mí me parece un despropósito. Es una descapitalización y aparte es la entrega a los sectores corporativos de algo que es tan importante como el dinero, que son los bienes simbólicos, las construcciones culturales. Miren, hay gente que tiene más plata que nosotros. Incluso tiene más poder que nosotros. Ahora, que tengan más plata y más poder que nosotros, no quiere decir que como fueron dotados de esas cosas, entonces fueron privados de inteligencia. Tienen más plata, tienen más poder y a veces son más inteligentes que nosotros. Y si no son inteligentes, tienen la plata para comprar esa inteligencia. No hay Milei sin Babi Echecopar. No hay Milei sin Viviana Canosa. No hay Milei sin el Calvo de Crónica. No hay Milei sin esa gente. Primero se construye desde los medios, se habilitan esos discursos de odio, discriminadores, cosas que hasta parecen muchas veces graciosas, pero después esto tiene un impacto en algún momento de nuestra vida institucional. Si no hubiera sido Milei y el candidato hubiera sido Babi Echecopar, que lleva acá una estrella de sheriff, no sé qué pavada lleva, casi siempre. Probablemente el resultado hubiera sido el mismo si es que era sostenido por los mismos grupos económicos, los mismos factores de poder. Porque uno puede decir, son payasos. Y sí, alguien que le dedica el triunfo electoral a sus hijos de cuatro patas es alguien que no está precisamente siendo un académico de la UBA, ¿no? Pero probablemente lo único que están expresando es un sentimiento, que es un sentimiento muchas veces inoculado. ¿Y saben quién inocula ese sentimiento? Tenés de las plataformas digitales y la multiplicidad de redes. Por el otro lado, también la comunicación concentrada, porque los contenidos que después se replican en las redes se generan la mayoría de las veces en esa comunicación concentrada. Esto que estoy diciendo yo, hay muchos que lo piensan, pero otros directamente lo desestiman. Es como que está prohibido hablar de esto. Mientras no hablemos de esto, y probablemente el riesgo de perder elecciones a lo pavote se incremente. Porque no estás queriendo ver aquello que compone en un porcentaje alto la serie de mecanismos que hacen posible un resultado electoral como el que vivimos. Por lo tanto, si vos lo desestimás, te estás perdiendo una parte importante de la realidad. ¿Cómo se construyó este monstruo? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Quiénes lo guionaron? ¿Qué cosas se defienden en realidad? Ahora, porque detrás de Milei tenés el negacionismo, la teoría de los dos demonios, la antidemocracia abierta. ¿Por qué dejamos que los discursos negacionistas entraran a la Cámara de Diputados? Yo tengo la valentía de decirlo. No me parece bien. Yo no estoy de acuerdo de que todo lo que sea votable está bien. Cuando la gente votó a Patti, a mí me pareció mal.
Cuando la gente votaba a Bussi, a mí me pareció mal. Si votan negacionistas y los dejan entrar al Congreso, a mí me parece mal. Porque es bajar la calidad democrática. Y cuando bajás la calidad democrática, bajás las defensas democráticas. Y al bajar las defensas democráticas, bueno, te aparecen los Mileis. Por lo tanto, creo que hay que diseñar una campaña en 2 meses. Es mucho tiempo, me parece que no, pero es mucho tiempo, 2 meses. Cuya eficacia esté centrada en un objetivo, entrar al balotaje. Pero algunas de estas cosas que estuvimos charlando en estos minutitos van a tener que estar en el debate si es que queremos que esa escalera que nos permita acceder al balotaje se construya medianamente sólida y nos dé la chance de ir a pelear. Escuchen bien, la chance de ir a pelear. Se rompieron todos los manuales de los que nos acusaban a nosotros, con los deditos, de que nosotros éramos el problema. El kirchnerismo no fue el problema de esta alianza, ustedes lo saben. Y la comunicación es un tema a tener muy presente y en cuenta. Casi diría yo que Milei es un hijo de esa comunicación que nosotros no entendemos. Ellos entendieron muy bien las cuestiones emocionales, las cuestiones culturales, los bienes simbólicos y después, de última, elegimos nosotros la ficha en el casino, ¿no? El candidato de economía de una economía que tiene 130% de inflación es prácticamente ir a jugar color. Si baja la inflación es un gran candidato. Si no logra bajar la inflación es un candidato con menos posibilidades. Eso también hay que asumirlo. Entonces, todos los grupos económicos que desde algún otro lugar ven a Massa como una posibilidad, una chance, tendrían que trabajar para echarle una mano, ¿no? Y echarle una mano a Massa va a ser echarle una mano al país también. Ayuden a bajar la inflación. Sean conscientes de que si no es Massa, lo que se viene es Bolsonaro. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.